con Simón Pachano, quien es profesor investigador de Flaxo, Ecuador. Simón Pachano es uno de los colegas en la disciplina, en ciencia política, más relevantes de Ecuador. Sus trabajos sobre calidad de la democracia, partidos políticos, son una referencia inevitable. Pachano también es doctor por la Universidad de Salamanca. Quería agradecerte que te sumes a las píldoras actuales para el de sistemas políticos de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Es un gusto para mí y obviamente en cualquier esfuerzo que se haga por comprender América Latina, ahí estamos. Muy bien, Simón. La primera pregunta es, ¿cuáles son las características que definen al sistema político ecuatoriano? Bueno, yo creo que es un sistema político caracterizado por la polarización, la fragmentación, si hablamos sobre todo en términos de partidos políticos, de representación política, un país, digamos, un sistema político con muy poca tendencia hacia la concertación, hacia los acuerdos, y por lo tanto con resultados bastante, digamos así, difíciles en términos del manejo gubernamental, del manejo de la política en general, sometido a políticas de corto plazo y a constante inestabilidad. Y, digamos, como un resultado adicional de todo esto, la presencia de liderazgos fuertes, como fue el liderazgo de Rafael Correa durante 10 años. Y ahora mismo, ¿cuáles son los retos más relevantes con los que se enfrenta la política en Ecuador? Bueno, los retos tienen que ver fundamentalmente con una reorientación de la economía, creo yo. Ese es digamos, el punto fundamental. No solamente por el impacto de la pandemia, sino por la dependencia de la primaria exportadora que tiene la economía ecuatoriana. Desde la década de los 70 del siglo pasado, Ecuador depende de la exportación petrolera y lo que ha significado una conducta muy cíclica de la economía determinada por los precios del petróleo en el mercado mundial. Este fue uno de los factores y quizá el fundamental digamos, el auge que hubo en el gobierno de Rafael Correa, en los gobiernos de Rafael Correa en los 10 años, en realidad en los 8 primeros años, que tuvo un boom importante por la exportación petrolera, por los precios del petróleo, y que le permitió hacer una política hasta cierto punto expansiva, digamos. Pero lo usual ha sido que cuando los precios del petróleo caen, la política se ve muy afectada e impacta significativamente sobre los gobiernos e impacta en las expectativas y conductas de la población. Como especialista en temas de calidad de la democracia, ¿cuáles son, en tu opinión, los puntos débiles y los puntos fuertes de Ecuador en ese ámbito? Creo que el punto más débil es el de la vigencia del Estado de Derecho. Me parece que ese ha sido un problema digamos, no resuelto desde el inicio del periodo democrático en el año 1979. Es decir, 42 años que llevamos, digamos, de vigencia del régimen democrático. No hemos podido consolidar un Estado de Derecho caracterizado por la plena vigencia de derechos, caracterizado por digamos, el respeto a la integridad individual, por la independencia judicial, en fin. Creo que ese es el aspecto más, digamos, más deficitario. Hay otros, como podría decirse, por ejemplo,
la división de poderes, el control, el check and balances, digamos, entre las funciones del Estado, que también es muy débil precisamente por el interés de controlarlas sobre todo desde el poder ejecutivo. Y en cuanto a fortaleza, yo creo que hay una fortaleza que podría decirse tiene que ver con la democracia y la calidad de la democracia, y es que a pesar de todos los vacíos que tiene el sistema electoral ecuatoriano, perdón, el sistema político ecuatoriano, ha sido capaz de ir, digamos, reconociendo las diferencias existentes. Me refiero sobre todo al caso de los pueblos originarios o el movimiento indígena, que ha tenido avances significativos a partir del año 1990 y que ha logrado cambios importantes en el aspecto normativo, pero también en el aspecto, si se quiere, cotidiano, en términos de ir rompiendo barreras y obstáculos que existían para el desempeño de los pueblos originarios en Ecuador. Su representación política es importante, ha manejado muchos municipios, muchos gobiernos locales, ha tenido una buena representación en el órgano legislativo y creo que ha logrado que eso se interiorice en el resto de partidos y en la sociedad en general. Antes te referías a la existencia de liderazgo fuerte en el país, sobre todo, claro, a propósito de la década de Rafael Correa. Pero, sin embargo, en la actualidad, si algo cojea en la política del país es la cuestión del liderazgo, ¿no? Sí, por supuesto. En este momento no se ve un liderazgo fuerte, no hay este choque de líderes que, por ejemplo, se vio en algún momento cuando se enfrentaron Rodrigo Borja y León Febres Cordero, o así algunos otros casos, o tampoco tenemos estos liderazgos unipersonales al estilo de Rafael Correa o de Velasco Ibarra que tuvimos durante largo tiempo. Y lo grave del asunto es que junto a este vacío o ausencia de liderazgos, también tenemos un vacío o ausencia de partidos políticos. Entonces, no tenemos esa compensación que podría haber entre unos y otros, ¿no? Entendido. Y ya para finalizar, ¿cómo ves el panorama electoral de dentro de 3 meses? Es un panorama muy confuso por todo esto que estamos hablando, tremendamente confuso. Inicialmente, y esta es una percepción predominante, se supone que hay 3 candidaturas que tienen las primeras opciones, que son la de Andrés Arauz, que es el candidato de Rafael Correa, Guillermo Lasso, que ya ha competido en 2 ocasiones anteriores y que llegó a la segunda vuelta en la última elección, y el surgimiento, yo diría casi sorpresivo, de Yacu Pérez, que es un dirigente indígena que estuvo como prefecto de la provincia de La Suay y renunció para esta candidatura y que aparecería, como digo, entre los 3 primeros. Tenemos hasta el momento 17 candidatos, todavía no se terminan de cerrar las inscripciones, hay todavía plazo para impugnaciones, en fin, pero por ahí va a ir el número, 16, 17, y digamos, yo creo que esta imagen de los 3 primeros puede cambiar mucho. Me parece que tomémosle eso como un posible escenario, pero hay otros escenarios. El otro es, yo creo, el más probable es que la votación se fragmente y se distribuya entre muchos candidatos y que suceda lo que ya sucedió en la última elección del año pasado en las elecciones para alcaldes. Por ejemplo, el alcalde de Quito fue elegido con el 20% de la votación, es decir, el 80% de las personas, de los votantes, no votaron por el actual alcalde. Y eso puede suceder en la elección presidencial, es decir, que haya una fragmentación que lleve a que pasen a la segunda vuelta 2 candidatos que tengan votaciones de ese nivel, más o menos de 20, 25%.
que por cierto ya la tuvimos en una ocasión, cuando ganó la presidencia Lucio Gutiérrez, que llegó en la primera vuelta con menos del 21%, 20 y tanto por ciento. Entonces, sí, puede darse también ese escenario. Y un tercer escenario sería que uno de los candidatos fuertes se aleje de todo el pelotón y logre ganar en primera vuelta, cosa que veo muy difícil, pero hay que considerarla como un escenario. De acuerdo. Y ya ahora sí que para finalizar, el momento actual de Bolivia puede incrementar las posibilidades de Arauz. Puede incrementar el voto duro de Arauz y puede, digamos, fortalecer un voto que puede haber estado medianamente dubitativo de apoyarlo o no. Pero también puede generar el otro efecto, que es que a los candidatos, digamos así, llamemos de la derecha o del centro derecha, no a los candidatos, a los votantes, les haga pensar dos veces y se vayan por una sola opción, la que tengan, digamos, más posibilidades de ganar en ese espacio ideológico, ¿no? Entonces, también puede ser que impacte de esa manera, es decir, cuidado, nos pase lo que pasó en Bolivia, sería el término que utilizaría, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias, profesor Pachano, por sus palabras y tendremos otra nueva ocasión más adelante. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Y un gusto.